Caracas. Y bueno, volvemos a nuestra agenda cultural y tenemos ahora en la línea telefónica a Rodolfo Sanglimbeni, quien es director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Y los saludamos, Rodolfo, bienvenido, buenas tardes. Maripili, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a ti y a todos tus oyentes. Igualmente, encantada de saludarte, Rodolfo. Cuéntame de las actividades que están realizando en la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y específicamente lo que tienen previsto para los próximos días. Ciertamente este próximo sábado, 5 de noviembre, sí, mañana a las 4 de la tarde, estaremos en el Teatro Teresa Carreño, en la sala José Félix Rivas, en nuestra temporada de la Orquesta Sinfónica Municipal que tenemos en este teatro. Y bueno, estaremos presentando un programa muy interesante que es la Sexta Sinfonía Patética de Tchaikovsky. ¿Aló? ¿Aló? Sí, es que se me fue no, tenemos un concierto mañana a las 4 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Disculpa que tuve un pequeño inconveniente. Y es un concierto que presenta la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky. Esta sinfonía es pues llena de muchos mitos, de muchas cosas. Es una sinfonía pues que cuando Tchaikovsky la hace, que es su última sinfonía, a los 9 días fallece. La estrena y fallece, pues, y se crearon muchos mitos de que había sido envenenado, que él mismo se envenenó, con todas sus circunstancias de vida, que era muy compleja realmente para su época. Pero lo que tenemos, además de todos esos mitos y todas esas historias, pues es una gran sinfonía de mucha potencia, y realmente muy contentos pues después de pandemia, pues que hemos vuelto a los teatros con mucha fuerza, con muy buen repertorio, con inclusive nuevas generaciones de músicos que han ingresado en la orquesta después de las jubilaciones, pues que nuestra orquesta cumple 45 años, pues, y ya pues un buen lote se ha jubilado. Realmente estamos viviendo un momento artístico muy interesante. Y junto a ellos estaremos presentando a la joven Charlize Giuseppe, de 15 años, que es miembro de nuestra orquesta también, ejecutando el concierto en Masco Pro. Así que tenemos un programa muy bonito, muy agradable, y siempre con esa impronta que tienen los conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, que tiene la capacidad de ser conciertos comentados, donde nosotros, a través de nuestro presidente Sabah Muraki, se presentan las obras al público de una manera pues de acercarlos. Nosotros lo que queremos pues que esta música no sea una barrera, sino por el contrario, esa gente que va conoce nuestra música, entiende de eso, y aquella persona que va por primera vez a un concierto en una orquesta sinfónica, queremos que se vaya maravillada con esto, y no simplemente con una orquesta que toca una hora de música, pero no, nosotros guiamos para que esa audición sea una audición, una experiencia de primer orden. Así que estamos muy contentos pues con esta etapa que estamos viviendo con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Claro. Bueno, por cierto, dentro de ese espíritu pedagógico, ¿por qué a esta sinfonía le dicen la patética? Bueno, fíjate que cuando Tchaikovsky la estrena, y como te decía, después de 9 días fallece, en su primer programa no tenía el nombre Patética. Entre sus escritos había un borrador que decía Patética, pero en el sentido del nombre, lo patético siempre suena como algo, digamos, de pesar, de dolor, etcétera. Pero cuando esa palabra se traduce desde el ruso, también significa pasión, apasionamiento. Y esta sinfonía tiene esos dos mundos. Es la patética al final, es un movimiento pues además que rompe muchas reglas. Es la primera sinfonía en toda la historia de la sinfonía que termina con un movimiento lento, trágico realmente. Y de ahí sale mucho pues ese mito de que él estaba escribiendo como su propio requiem en ese movimiento. Pero el primer movimiento es un movimiento de gran pasión, de grandes temas que son de esa vida amorosa de Tchaikovsky, que vivió un momento difícil en ese mundo donde el homosexualismo no era bien visto de alguna manera, si bien dentro de una sociedad cerrada sí, pero a lo abierto no. Entonces, ese tipo de cosas se veían de alguna manera, y él lo vivía de una manera bastante difícil. Claro. Y bueno, esta Por sinfonía cierto, tiene esa pasión, pero al mismo tiempo ese patetismo.
Por cierto que te quería preguntar, Rodolfo, a raíz de toda esta situación de guerra que se ha producido con la guerra de Ucrania y Rusia, Ajá. en algunos países, sobre todo europeos, se han tomado acciones en contra de Rusia y algunas de ellas están relacionadas con los artistas e incluso en algunos lugares se dejó de tocar música de Tchaikovsky o de presentar obras de Dostoyevsky. A mí me parece eso una soberana locura, pero no sé, ¿cómo has visto tú eso? Yo no sé, porque a ver, Tchaikovsky es Tchaikovsky, o sea, por Dios, yo no termino, Este, a mí el cerebro no me da para entender ese tipo de cosas, pero yo no sé cómo lo ves tú. bueno, lo veo exactamente como lo ves tú. Además, no lo veo, lo he sufrido también. No en nuestro país, pero yo estoy ahora también con la Sinfónica Nacional de Chile como director titular. Y cuando arrancó todo este tema de la guerra, pues sentí de parte de unos organizadores pues que ponían en entredicho el tocar música de Tchaikovsky, en este caso era Tchaikovsky también y de otros rusos. Y mi respuesta fue en ese momento realmente que los convenció de otra cosa y gracias a Dios pudimos tocar Tchaikovsky. Le digo, estaré Ay, qué tocando la bueno. sinfonía número 2 de Tchaikovsky, pero es que Tchaikovsky con esta circunstancia dio la sinfonía número 2 de Tchaikovsky, su subtítulo es Pequeña Rusia y la pequeña Rusia es Ucrania. Claro. Entonces, con eso, o sea, yo siento Es de que todo ese hasta conflicto que pueda irónico la haber cosa. con todo eso, pues no tiene nada que ver con lo de nosotros, lo que nosotros hacemos como arte, y mucho más un arte que es del siglo XVIII, XIX, Claro. que no es una cosa actual en estos momentos. Puedo entender algunos movimientos cuando se toman posiciones políticas de un lado y otro, etcétera, que puede haber cierto resquemor, pero con las obras maestras del arte de la tradición universal, por favor, es realmente una cosa completamente fuera de lugar, No, es que yo porque creo que con los Tchaikovsky, artistas y los deportistas, o sea, artistas y deportistas tienen que estar fuera de los rollos políticos, porque por favor, o sea, ¿qué es eso? sí, entonces no podríamos tocar, o sea, hay tantos ejemplos también, y no quiero entrar en esto porque se puede plantear muchas circunstancias, pero conversaciones que se planteaban con aquellos compositores que estaban en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos tuvieron que emigrar, pero otros grandes compositores también fueron y algunos otros directores de orquesta conocidos, militantes del partido nazi. Uno tiene como a veces cierta cosa con ciertas personas que no fueron realmente personas que contribuyeron y por el contrario hicieron daño al arte. Entonces esas personas pueden entender de que uno no las tome en cuenta, pero los grandes artistas que su obra ha trascendido realmente es muy difícil porque son cosas del pasado que tratar de ponerlas en un contexto ahora es como pagar una factura que ellos ni siquiera se comprometieron, es una cosa muy compleja. Y por sobre todo, Maripili, yo pienso que el arte, como bien dices, pues tiene que estar un poco separado de todo eso. Un poco no, completamente separado. El Claro. arte es para todos, es para un lado, para el otro, para los ricos, para los pobres, para los de derecha, para los de izquierda, para los desposeídos, para los que están enfermos. O sea, nosotros tenemos una misión en la vida y no podemos estar excluyentes con eso. Lo único que yo no tocaría es música de gente que le haya hecho daño a la música, a los músicos. A Shostakovich, por Claro, ejemplo, sí le hicieron daño. Hay gente que le hizo claro. daño. Entonces uno trata de ver con la historia, lo censuraron completamente y de alguna manera él emergió sobre todo eso. Y hoy por hoy no lo podemos. Otros compositores, o sea, es un mundo muy difícil, es una conversación siempre un poco difícil, pero no se justifica para nada. El arte es el Claro. arte. Mira, recuérdanos, porfa, día, hora, lugar, todo Mañana para ver, sábado a para las disfrutar de 5, esto. a las 4 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño, el concierto Max Bruch, hermoso concierto romántico, y bueno, la obra maestra. Tchaikovsky lo dijo y 9 días después moría. Esta es la mejor Imagínate. obra que he escrito. Si bien siento un público desconcertado, está desconcertado porque estoy rompiendo moldes y esquemas. Esas fueron una Claro. de sus últimas palabras. Bueno, te agradezco, Rodolfo, como siempre, interesantísimo conversar contigo, porque no solamente nos invitas a escuchar buena música, sino que además siempre nos das unos contextos que nos permite disfrutar mucho más de todas estas obras. Muchas gracias.
Nada, un abrazo grande, Maripili, siempre. Agradecido a todos. Igual. Amigo Rodolfo Sanglimbeni, director artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, con quien estábamos conversando.